Bien, yo quería... ¿lo pasáis vosotras? Vale. Esta es una advertencia respecto a lo que no debería estar haciendo, es que las explicaciones se llevan el placer de las historias de fantasmas, y lo que voy a hacer es intentar explicar una historia de fantasmas escrita por Mary Shelley, y esta es una cita del Paraíso Perdido de Milton, que es fundamental en la obra, y voy a dejarlo de momento ahí. En el prefacio a la tercera edición de Frankenstein o el moderno Prometeo, Mary Shelley escribió, y de ahí el título de esta conferencia: y ahora, una vez más, le invito a mi monstruosa progenie a que avance, salga a la luz y prospere. Desde entonces, aquella historia de fantasmas, que fue concebida cuando su autora no había cumplido aún los 19 años, no ha hecho otra cosa, no ha dejado de prosperar y de multiplicarse casi monstruosamente. De hecho, en estos momentos, como escribía en diciembre Richard Holmes en el New York Review of Books, Frankenstein está fuera de control. Es decir, una búsqueda en Google bajo ese nombre produce más de 60 millones de resultados, más que el Macbeth de Shakespeare. Desde que se publicó por primera vez en el día de Año Nuevo de 1818, nunca ha dejado de reeditarse en todos los idiomas occidentales y otros que no lo son. Solamente en inglés hay más de 300 ediciones de la novela original, más de 650 cómics, un centenar de películas. Hace unos días se estrenó una obra teatral en Barcelona de Carmen Portacelli sobre una nueva versión de Frankenstein, y el otro día en la farmacia veía cómo un niño pedía tiritas que llevaran a Frankenstein para ponerse en la rodilla. Bien, además, en las últimas décadas, cuando el arte y la ciencia, la historia y la literatura cruzan sus fronteras, aquel relato recobra vida en un ambiente impensable en el siglo XIX y buena parte del XX. Frankenstein ha entrado en la academia, de ahí la segunda parte del título, multiplicando allí sus significados y retornando a su origen, cerrando el círculo de su peculiar destino. Una obra que hizo fortuna como mito popular vuelve y aparece, como ha señalado Rafael Pardo, en cursos de ética y de filosofía, de historia política o de la ciencia, en debates sobre feminismo, sobre bioética, genética, armamento químico y nuclear, drones, transgénicos, investigación de células madre, etc. La academia, tan proclive ella misma a los mitos que dice despreciar, se vuelca en intentar descifrar el misterio de aquella breve novela adolescente y redescubre una obra sorprendentemente autoconsciente, elaborada, compleja y flexible. Una obra, además, capaz de generar desde el principio un enorme potencial, primero en el teatro y luego en el cine. Las versiones teatrales empezaron nada más publicarse Frankenstein, y la primera gran película, como todo el mundo recuerda, es la película de James Whale con Boris Karloff en 1931. Hay una película española, a mi juicio, muy particular, la muy intimista de Remando al viento, de Gonzalo Suárez. Hay otras fallidas, a mi juicio, como la de Kenneth Branagh, pero esa película suscitó un gran debate. Y Frankenstein aparece también oblicuamente, por ejemplo, en El espíritu de la colmena, de Víctor Erice. Han preparado con una enorme profesionalidad y aguantando mis pequeñas teclas al respecto, Dissimility ha preparado una presentación audiovisual de algunos trocitos de películas sobre Frankenstein. Vamos a empezar viendo eso y después intentaremos retrotraernos a cómo se concibió esa historia en 1818. Este es el momento clave de la creación en la película de James Whale. It's alive.
the name of God. Now I know what it feels like to be God. Oh. You have those, and I'll have these. I can make a boat. See how mine floats? I made him with these hands, and with these hands I'll destroy him. Ya sé de qué materia está hecha mi criatura y el espíritu que la mueve. Todo lo que es viene de mí. Siempre he sido yo. Desde el momento en que al nacer maté a mi madre. Mucho antes de que él se desprendiera de mí y empezara a vivir y a moverse por sí solo. Ahora ya no puedo detenerle. ¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿Qué puedo hacer? Si has tenido poder para escribir nuestro destino, ten ahora fuerza para aceptarlo. Bien, hemos visto esto y ahora es que quizá habría que intentar retrotraerse al momento en que fue concebida esta historia, mucho antes de todas estas películas, y tiene su creación está rodeada de un mito que alimentó Mary Shelley y que cuenta la historia de una reunión de amigos en la que estaba Lord Byron, Shelley, el médico de Byron, William Polidori, estaba Claire Clairmont, la hermanastra de Mary, y estaba Mary, luego Mary Shelley, en una noche de lluvia del año sin verano, que fue en 1816, una anomalía climatológica causada por la erupción del volcán Tambora o Tamboro en Indonesia. Tan solo Mary y Polidori, aquellos que no se sentían tan importantes, cumplieron la apuesta que les lanzó Lord Byron. Vamos a escribir cada uno un cuento de fantasmas y luego nos lo contamos. Lord Byron y Shelley, aburridos con esa idea que había surgido una noche, no hicieron nada, pero Mary y Polidori sí escribieron. Este último, Polidori, escribió sobre un vampiro que algunos críticos han considerado un precedente del Drácula de Bram Stoker, y ella, Mary, quizá para hacerse perdonar, y quizá podemos verlo en el debate, contó que esa noche había tenido un horrendo sueño, en la noche de 1816, y de ahí surgió esa historia que, como comentaba Rafael, poca gente ha leído. Yo no la había leído cuando empecé a trabajar en su versión original, pero que sin embargo todos creemos conocer. Y esa historia fue más o menos así. Este es el relato más original. En algún momento de la década de finales del siglo XVIII, de la última década, un estudiante llamado Victor Frankenstein, interesado por las ciencias naturales, lo que en la época se llamaba filosofía natural, concibió la posibilidad de crear un ser humano a través del descubrimiento del origen y el funcionamiento del principio de la vida. Y dice: una nueva especie me bendeciría como a su creador, muchos seres maravillosos me deberían su existencia, muchos seres felices y perfectos. Ningún padre podrá reclamar tan completamente la gratitud de sus hijos como yo merecería la de estos.
De forma imprevista, la criatura que Frankenstein logró componer, utilizando partes diversas elegidas por su hermosura, resultó o le pareció a él monstruosa en el momento de su animación, cuando abrió unos ojos amarillos y turbios. Un objeto de repugnancia y una fuente de decepción y de miedo para su creador. Con todo, ese ser recién creado, que en la novela normalmente se llama criatura, no se llama monstruo, y que además habla, a diferencia de lo que ocurre en todas las novelas, en las películas posteriores, habla mucho y razona muy bien, demostró desde el principio la bondad de sus sentimientos, su necesidad de afecto y una enorme sed de conocimiento respecto al origen del mundo que le rodeaba. Sin embargo, pronto descubrió su monstruosidad reflejada en las caras con las que le miraba la gente, en el horror y el rechazo que suscitaba. Su resentimiento entonces se dirige contra ese padre que la abandonó y dice: «Debía ser vuestro Adán, pero soy más bien el ángel caído a quien negáis toda dicha». En su sed de venganza, la criatura va provocando la muerte de los familiares y los amigos de Frankenstein. El rechazo de que ese objeto le convierte finalmente en el monstruo que la gente dice que es. Y dice la criatura: «Doquiera que mire, veo la felicidad de la cual solo yo estoy irrevocablemente excluido. Yo era bueno y cariñoso, el sufrimiento me ha envilecido. Concededme la felicidad y volveré a ser virtuoso». Esa felicidad para la criatura solamente es posible si Víctor Frankenstein le promete crear una compañera para él, una compañera tan monstruosa como él, que no se asuste de él. Frankenstein accede, pero después cambia de opinión, destruye esa nueva creación de un monstruo femenino y el monstruo o la criatura cumple la promesa que le había hecho: «Estaré contigo en tu noche de bodas», y asesina a la esposa de su creador. Frankenstein inicia entonces una desesperada búsqueda con el objeto de arrebatar a su criatura la vida que él mismo le ha dado. En esa búsqueda, las identidades de perseguido y perseguidor acaban confundiéndose. Resulta muy difícil saber quién huye y quién persigue a quién. De hecho, en más de una ocasión, creador y criatura se intercambian los calificativos de monstruo, víctima, verdugo, amo y esclavo. La búsqueda concluye en los confines del Polo Norte, cuando Frankenstein muere enfermo y agotado. El monstruo, arrepentido, llora amargamente la muerte de aquel padre que le abandonó y promete que él también se quitará su vida. Sin embargo, al final de la novela, todo lo que sabemos es que la criatura de Víctor Frankenstein se pierde en la oscuridad y en la distancia. Esta es la última frase de la novela de Mary Shelley. Una novela que durante más de siglo y medio ha sido menospreciada por la crítica literaria como una novela juvenil, una especie de mezcla semi-accidental de elementos góticos, alegóricos, románticos, que habría hecho fortuna exclusivamente a través del teatro y del cine. Su ausencia de méritos literarios se dio mucho tiempo por supuesta. En todo caso, su autora adolescente habría sido poco más que una especie de caleidoscopio vacío, pasivo, de las múltiples referencias de su entorno. En ese entorno brillarían con luz propia los dos grandes poetas prometeicos, Lord Byron y Percy Shelley, y en la lejanía otras estrellas hoy más pálidas, pero entonces muy célebres: el padre de Mary, William Godwin, y su madre, Mary Wollstonecraft. Estas son sus imágenes. De Lord Byron y de Shelley todo el mundo conoce bastante, pero quizás se sabe menos de William Godwin en este momento. William Godwin fue célebre por una obra que se llamaba Investigación acerca de la justicia política, que era una defensa plenamente dieciochesca, jacobina se llamaba entonces, ilustrada, de los principios de la bondad intrínseca del ser humano y de las ilimitadas posibilidades de perfectibilidad del ser humano a través del ejercicio continuado de la razón, con mayúsculas y en singular. Proyectó un futuro de seres perfectos en una sociedad armónica. Tan perfectos, dijo, que acabarían por alcanzar la inmortalidad. Godwin, aunque no lo parezca, era un señor muy sensato y, una vez que convirtió a sus seres perfectos en inmortales, se planteó el problema de qué pasaría con la Tierra o incluso con el universo entero si esos seres inmortales y perfectos creaban una progenie tan perfecta e inmortal como ellos.
Es decir, la Tierra ni el universo entero cabría con la enorme cantidad de esa progenie monstruosa. Solventó el problema razonando que esos seres perfectos y felices no necesitarían tener impulsos sexuales ni amorosos. La atracción entre los dos sexos sería largas conversaciones, serenas conversaciones entre espíritus casi desencarnados. Los inmortales serían entonces plácidamente estériles y se contemplarían unos a otros por los siglos de los siglos. Esa forma de ingeniería social, una utopía que en lo que se refiere a la liquidación del amor y del deseo no tuvo mucho éxito, pero la obra de Godwin fue muy valorada por la generación romántica posterior, por Coleridge, Wordsworth y el propio Shelley, por su denuncia de las instituciones del momento, y también fue uno de los grandes precursores del racionalismo anarquista del siglo XIX. Mary Wollstonecraft, por su parte, es unánimemente considerada la pionera del feminismo anglosajón e incluso del feminismo contemporáneo tout court. Fue una pensadora verdaderamente potente, la madre de Mary Shelley. A ella se debe la primera respuesta publicada de las reflexiones sobre la Revolución Francesa de Edmund Burke en 1790, y su obra más conocida es La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que publicó en 1792, en la que exploraba los monstruosos efectos que tiene o que tenía sobre la naturaleza de las mujeres una educación pensada para mantenerlas ignorantes, pasivas, alejadas de la razón y de la verdadera virtud, obligadas a practicar o aparentar virtudes pequeñitas, pequeñas estratagemas, silencios, ocultaciones. Frente a todo ello, exultante e hiperbólica, Mary Wollstonecraft le escribió a una hermana suya desde Londres: «Voy a convertirme en la primera de una nueva especie». Sin embargo, murió al dar a luz a la futura Mary Shelley porque su médico en aquel momento, cosa muy habitual, no consideró necesario tomar medidas higiénicas durante el parto, y en aquella época la causa fundamental de la muerte de las mujeres era el tener hijos. Madre e hija, por lo tanto, nunca se conocieron, pero la presencia de la madre ausente, cuya muerte Mary siempre pensó que había provocado, recorre sus diarios y anotaciones desde que era una niña. A la tumba de su madre iba a refugiarse de la frialdad de un padre que volvió a casarse con la mujer más vulgar que logró encontrar, un padre que incumplía con su hija todos sus preceptos filosóficos y las recomendaciones educativas de Wollstonecraft. Y escribió displicente: «Ni la actual Mrs. Godwin ni yo tenemos el tiempo y los medios para practicar nuevas teorías de educación». Sus hijos varones fueron educados en colegios prestigiosos y a Mary se le permitió simplemente leer lo que quería de la biblioteca de su padre, que no se ocupaba ni siquiera en eso de ella, cuando no tenía otras tareas. De esta manera, el legado que absorbió Mary Shelley, la futura Mary Shelley, Mary Godwin, desde pequeña, es un legado de ambivalencia, de duplicidad, un legado ambiguo, un legado contradictorio, fragmentado. Por una parte, escribió sobre su infancia: «Fui criada y alimentada con el amor por la gloria. Llegar a ser alguien grande y bueno es lo que creía que mi padre quería de mí». Por otra parte, sus diarios hablan de abandono afectivo, de soledad, de la fría desaprobación de ese padre distante. De hecho, como el monstruo de su futura novela, Mary Shelley fue dejada a solas con sus emociones y tuvo una educación autodidacta y desordenada, lo cual era muy habitual en las mujeres de principios del siglo XIX, cuando tenían alguna educación. En esa educación, sin embargo, tuvo un papel fundamental las visitas y las tertulias de casa de su padre, en las cuales ella, por ejemplo, allí pudo escuchar a Coleridge recitar la balada del viejo marinero, y pudo escuchar a los científicos y filósofos más importantes de su época. Uno de esos invitados, un rendido admirador de sus padres, era Percy Shelley, que era un aristócrata desclasado, recién expulsado de Oxford por declararse ateo. Poco después escaparon juntos a Italia y se casaron a finales de 1816. Aquel amor le ofrecía, como ella dice en sus diarios, afectivamente e intelectualmente todo aquello de lo que carecía y que se había acostumbrado a esperar. Entre otras cosas, la posibilidad de ser animada a crear, a ser acompañada en la creación, a ser admirada por ello. Hablaron de todo, Mary y Percy, leyeron juntos, se intercambiaron sus trabajos y sus diarios y fueron naciendo
hijos. Más exactamente, Mary fue teniéndolos y perdiéndolos uno a uno mientras vagaban por Italia. Estaba embarazada de su tercer hijo cuando concibió Frankenstein y uno solo de aquellos hijos superó la infancia. En un momento de debilidad o de especial desazón respecto a este único hijo superviviente, escribió: «Oh Dios, enséñale a pensar como los demás». En aquel ambiente, en el que todo era nuevo e incierto, fascinante y peligroso, nació la historia de Víctor Frankenstein y su criatura. Su espíritu rebelde, el espíritu de esta novela, su intensidad, su complejidad, residen quizá precisamente en que en sus páginas Mary y Percy Shelley y los fantasmas de Godwin y Wollstonecraft establecieron un apasionado diálogo que fue al tiempo una disputa soterrada entre mentes que podían amarse y odiarse a la vez, quererse y temerse al mismo tiempo. Algo parecido a lo que llegaron a sentir el uno por el otro la criatura monstruosa y su creador. Los grandes novelistas, creo, no incorporan el mundo que les rodea mecánicamente, tan solo toman prestados elementos inconexos, partes bellas o monstruosas de lo que llamamos realidad o biografía. Pero quizá, como advirtió en su momento John le Carré, un escritor habituado a tratar con monstruos y a intentar comprenderlos, cito: «Para hacer verosímiles a nuestros personajes de ficción, para poder entenderlos, tenemos que suplementar nuestro limitado conocimiento de ellos, inyectándoles trozos de nosotros mismos. El resultado de esos trozos suelen ser un tercer ser que, si todo va bien, escapa a las intenciones de su creador». Eso es lo que le ocurrió a Mary Shelley. Con ello entro en la segunda parte de mi conferencia, con una cita de Italo Calvino, más o menos irónica, en la que dice que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir, es un libro que suscita un incesante polvillo de discursos que la obra se sacude constantemente. Clásicos son, además, aquellos libros que, cuanto más cree uno conocerlos, de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. La interpretación de Frankenstein como una fábula moderna que advierte sobre la soberbia del científico es la más extendida, del científico que juega a ser Dios, y es a la que ha aludido Rafael Pardo en su presentación. Y hablaba del número de la revista Science reciente en la que se habla de esos límites, de esa inquietud respecto al progreso científico. Ese tipo de alusiones podrían parecer peligrosamente anacrónicas, es decir, es la utilización de Frankenstein a principios del siglo XXI y que podía tener muy poco que ver con lo que se sabía de ciencia en aquel momento o con lo que Mary Shelley pretendía hacer. Sin embargo, un análisis detallado del contexto histórico demuestra a mi juicio dos cosas. La primera es que la interpretación en clave de transgresión de los designios de Dios se combinó desde el principio con la referida a la violación de la naturaleza. En 1823, cuando se estrenó la primera obra teatral de Frankenstein, que creo que la tenemos por ahí, se llama Presumption, ahí está. Cuando se estrenó, se subrayaba que la impresionante lección moral de la novela, de la historia, eran las fatales consecuencias de la presunción de penetrar más allá de los abismos permitidos en los misterios de la naturaleza. Solo en 1831, cuando Mary Shelley trata de domesticar su propia novela, y luego quizá podemos hablar de ello en el debate, se alude al principio religioso, a la transgresión del principio religioso. De manera que al principio es la transgresión de los límites de la naturaleza. En realidad esta es una cuestión que quería resaltar aquí porque el mundo de Frankenstein, de esta novela, no es un mundo gótico, es un mundo plenamente secular. Aunque tiene elementos góticos, es el mundo de discusión científica, filosófica y artística que se desarrollaba en el salón de su casa y en las tertulias de Byron o de Shelley. Conversaciones científicas, filosóficas, artísticas que se cruzaban con mucha más agilidad de lo que ocurre ahora en los debates de la gente que tenía intereses muy diversos. Hoy es muy difícil
que nos crucemos la gente de humanidades con los científicos, excepto en foros como este, en la Fundación BBVA, o que los críticos literarios se interesen por la historia. Y sin embargo, en aquel momento, finales del 18, principios del 19, el cruce entre disciplinas era mucho mayor. En esas discusiones ocupaba un lugar central el tema del origen de la vida, el papel de la electricidad que hemos visto en la película de Whale, así como las implicaciones morales e individuales y sociales de todo ello. Solo en ese contexto intelectual plenamente moderno se puede entender Frankenstein. Tanto el científico como su creador viven en un mundo plenamente moderno, dominado por el lema kantiano de atrévete a saber y sufre las consecuencias de lo que sabes. Precisamente porque las fuentes de terror imaginadas por Mary Shelley surgen decididamente en ese mundo racional, allí donde reina el hombre con su conciencia y con los sueños de su razón, ha podido convertirse hasta la actualidad en un topos general referido a la utilización irresponsable de los logros de la revolución científica contemporánea o más generalmente de los peligros imprevistos del progreso. En una lectura superficial parecería que Frankenstein habla de experimentos de electrificación totalmente a científicos en los cuales aparece la alquimia, la magia, Cornelio Agripa, Paracelso. Sin embargo, en la novela, si se lee con atención, ese mundo antiguo, bello, se considera bello, ese mundo antiguo de la magia está claramente contrapuesto con el mundo nuevo de la ciencia, con la ciencia de la nueva filosofía natural. La creación de un hombre artificial y perfecto, y recalco lo de perfecto porque ese fue la voluntad de Víctor Frankenstein, responde menos a viejas leyendas, como por ejemplo la leyenda hebraica del golem, que a un problema científico y filosófico particularmente vivo en su momento. Un debate incipiente en el que todavía era posible pensar algo similar al experimento en el que se embarca Víctor Frankenstein. Por eso resultaba y resulta tan inquietante, porque era posible, porque podía ser posible. Por los diarios de Mary sabemos que tanto en el círculo de esa especie de exilio personal y sentimental en Suiza, como en casa de su padre, había conocido a Sir Humphrey Davy, que descubrió el potasio y el sodio y estuvo interesado por las relaciones entre química y electricidad. Conoció a Erasmus Darwin, el abuelo de Charles Darwin, que se interesaba por los efectos de la electricidad en el organismo humano. El recuerdo de Franklin, de Benjamin Franklin, era por supuesto un recuerdo importante para aquel grupo porque precisamente mezclaba al político, al pensador y al científico. Y Mary y Percy leyeron, eso se ve en los diarios de ambos, leyeron juntos y discutieron la obra del alemán Frank von Frankenau, no sé si lo pronuncio bien, pero nótese su similitud con Frankenstein, sobre la renovación o la posible creación de tejidos biológicos. Por lo tanto, la ciencia, tal y como estaba definida entonces, emergiendo aún de las conexiones con la tradición mágica y hermética, con todo su interés sobre la conservación y los efectos de la electricidad, estaba en el centro y de la química, estaba en el centro de lo que le interesaba al grupo de Mary Shelley. Me gustaría añadir algo más, un aspecto que creo que no ha sido suficientemente valorado, aunque Rafael Pardo ha aludido a ello. La interpretación respecto a la irresponsabilidad del científico también está ligada en Mary Shelley a algo que yo creo que es quizá un poco, que va un paso más allá, y es la idea de que puede existir una especie de ilusión materialista, una suerte de fascinación, una nueva creencia mágica capaz en la ciencia, capaz de contener ella misma proyecciones de tipo irracional. Proyecciones cuya ironía no ocultan el desafío, como el del premio Nobel James Watson cuando bromeó, lo vi en la revista Science que me pasaste, Rafael, si los científicos no juegan a ser Dios, ¿quién más podría hacerlo? Bien, el problema en todo caso no es solo lo que la ciencia es capaz de crear, sino la suerte que reserva a lo así creado y qué relación moral se establece con ello. Esta es una de las grandes cuestiones que se debaten en Frankenstein.
Junto a ello y en estrecha relación, el problema dramatizado es el de la incapacidad de los personajes, con la excepción del ciego y anciano de Lacey, que aparece en una de las imágenes cuando el monstruo oye la música, que es el único que, siendo ciego, acoge a la criatura. El resto es incapaz de identificar a la nueva criatura como lo que es, humana, diferente y, sin embargo, comparable a ellos mismos. Son incapaces de alargar su humanidad y responsabilizarse moralmente de la criatura. La empresa de Víctor Frankenstein, tal y como él la planteó, se justificaba en función de un supuesto interés general, en el que la perfección individual, la reforma social y los logros científicos estaban estrechamente relacionados. Sin embargo, frente a las interpretaciones que creen que en la obra de Mary Shelley es una crítica tradicional o incluso reaccionaria a los procedimientos de la nueva ciencia, creo que se puede argumentar exactamente lo contrario. Es una crítica mucho más moderna y, por lo tanto, más inquietante y más certera. Es una crítica a la huida frente a las consecuencias imprevistas e indeseadas de las buenas intenciones, de los grandes discursos sobre la humanidad y la sociedad perfectas. De hecho, no es la creación del monstruo en cuanto tal lo que convierte las operaciones científicas de Frankenstein en cuestionables. Lo que es cuestionable es que Víctor Frankenstein cometió con su criatura el mismo crimen por el que otro gran visionario, Jean-Jacques Rousseau, era conocido en toda Europa. Abandonar a sus hijos por una idea, por una extracción nunca del todo materializada, cumplida, perfecta, suficientemente bella. Como Rousseau, Frankenstein se traicionó a sí mismo y a su empresa al ser incapaz de reconocer en la criatura a la humanidad a la que pretendía salvar y en nombre de la cual había iniciado su creación. Fue incapaz, de hecho, de estar a la altura de la filosofía materialista que decía profesar y se reveló prisionero, como la humanidad que quería reformar, de los más viejos y arraigados prejuicios. No fue ninguno de sus rasgos de carácter, naturalmente buenos y humanos, sino su fealdad, una máscara, una representación, la que convirtió a la criatura de Víctor Frankenstein en monstruosa a los ojos de su creador. En este sentido, y tan solo en este sentido, es absolutamente cierto que la utopía científica de Víctor Frankenstein, el sueño de su razón, creó un monstruo. Como creo haber advertido un poco hasta aquí, esa utopía no solamente es científica, sino también política, y así fue leída en su momento. El mismo año de la primera versión teatral de Frankenstein, la que aparece aquí, que provoca tanto horror en estas señoras, el ministro de Asuntos Exteriores británico, Lord Canning, utilizaba esa obra teatral en un debate sobre la esclavitud para ilustrar el peligro de la reforma que se convierte en rebelión. El monstruo de Frankenstein sería el esclavo de otra raza, feroz e impredecible, liberado, desencadenado. Unos años después, Elizabeth Gaskell hablaba de Frankenstein y fue la primera que confundió el nombre del creador con el de la criatura, diciendo que sus acciones le recordaban a las acciones de las masas iletradas, convocadas por la revolución. Me parecían tipificadas en Frankenstein, ese monstruo de tantas cualidades humanas y, sin embargo, sin alma y sin conocimiento de la diferencia de lo bueno y de lo malo, que es una interpretación que traiciona completamente la novela. En todo caso, a lo largo de todo el siglo XIX, el uso político metafórico de Frankenstein se convirtió en recurrente, enlazando en una misma lectura las ansiedades relativas al cambio social, político, científico y tecnológico. Ingeniería social, política y científica estarían, desde ese punto de vista de interpretación conservadora, anti-ilustrada en buena medida, estarían unidas en un proyecto común de alterar las bases de la sociedad tradicional, que para algunos era aberrante, antinatural y monstruoso. Desde este punto de vista, Frankenstein contaría la historia del desencanto, de la añoranza también, de la inquietud de los hijos de los radicales del siglo XVIII respecto al proyecto ilustrado y revolucionario. Mi argumento, sin embargo, es que la interpretación de Frankenstein, tanto en términos de alegoría política fija como de fábula moral o científica o de romance familiar frustrado,
amputa la extrema flexibilidad ideológica y moral de la obra. Una interpretación fija jamás podrá agotar la complejidad del diálogo sin solución que ocurre en la obra. De hecho, todo lo que ocurre, y con esto voy a empezar a acabar, creo que aún tengo 10 minutos, ¿puede ser? Bien, de hecho, todo lo que ocurre y se dice en la obra de Mary Shelley, desde mi punto de vista, cuestiona la posibilidad misma de establecer un juicio moral o político respecto a la sociedad y sus individuos que pueda considerarse unívoco, en algún sentido, verdadero. Ahí reside, a mi juicio, su profunda vitalidad y el por qué ha llegado hasta hoy. De hecho, esa interpretación sí que se produjo también en la época. En 1818, la Monthly Review definió la obra de esta manera, con mucho disgusto. Es una historia burda que desafía toda noción de probabilidad y no conduce a ninguna conclusión moral o filosófica. Equivocado en todo, el articulista yo creo que acertaba en lo fundamental. Frankenstein no conduce a ninguna conclusión moral o filosófica. Lo que ocurre es una reflexión sobre el problema plenamente contemporáneo de cuáles son las relaciones que podemos establecer entre verdad, realidad y juicio moral. Y la estructura narrativa de la obra responde perfectamente a ese propósito, porque es una estructura de narrativas concéntricas. Lo que leemos en esa obra son las cartas que un joven explorador científico, Robert Walton, escribe a su hermana en Inglaterra. En esas cartas cuenta la historia que le ha contado Víctor Frankenstein, quien a su vez cuenta la historia del monstruo, el cual finalmente habla por sí mismo. Cada narración, cada pequeña historia concéntrica como una especie de caja china o de matrioshka rusa, cada narración cuestiona lo que dice la narración anterior y en el corazón de todas ellas se sitúan las palabras del monstruo o de la criatura, que son las últimas que se oyen. Y esa voz lo que dice es que lo problemático es llamarle monstruo. Su ilustrado creador, que es el primero que lo hace, es de hecho el primer culpable. No es pues el sueño de la razón el que crea el monstruo, es la razón insomne que rechaza su creación y que al hacerlo acaba renunciando a sí misma. De hecho, la última voz puede ser la del monstruo, pero la última presencia de la novela es esa mujer, la hermana de Walton, que refugiada en Inglaterra está esperando que le cuenten la historia o que le oculten el horror hasta cierto punto. Es una presencia que nunca habla, pero que es la condición de posibilidad de la novela. Está esperando allí. Curiosamente, sus iniciales son las mismas que las de Mary Wollstonecraft Shelley, MWS. Y lo que ella recibe, como le ocurre al lector actual desde mi punto de vista, no es un relato lineal con un principio y un fin, con una voz que dé sentido a todo lo que ocurre. Lo que recibe son una serie de voces superpuestas y en conflicto que pugnan por hacerse comprender, por justificarse, por exponer sus ambiciones, sus fracasos, sus experiencias, sus sentimientos. Son voces que pugnan por contar sus historias con minúscula dentro de la gran historia. ¿Quién fue culpable de aquella monstruosa creación iniciada en nombre de las mejores intenciones? ¿Cuál es la distancia entre la culpabilidad y la inocencia? ¿Se puede ser culpable e inocente a la vez, como el monstruo, como el propio Víctor Frankenstein? ¿Es la respetable dama inglesa que recibe las cartas y el mundo que ella representa la solución, el último refugio o el gran culpable? ¿Quién mata realmente y quién es inocente? ¿Cómo se crean y qué son los monstruos? ¿Qué pasa en suma cuando se entra en la dolorida y feroz cabeza de una criatura sin nombre? Yo creo que el plantearse este tipo de preguntas en sí mismas monstruosas es lo que hace que Frankenstein pueda ser leída desde intereses, ideologías, pensamientos científicos o religiosos muy diversos, porque lo que el lector recibe son preguntas que cada lector responde de una determinada manera. Por eso es un espacio hospitalario para lecturas de carácter muy diverso. El mito de Frankenstein nos habla a muy distinta gente, de muy distinta manera, hasta la actualidad. En buena medida esto es así porque Mary Shelley, como todos los románticos, y esta es una novela fundamentalmente romántica, estaba fascinada por el doble,
por la idea de duplicidad, por la idea de indeterminación. Por eso le pregunta a su lectora de entonces y a los lectores actuales si somos capaces de distinguir entre la verdad y la mentira mejor de lo que logran hacerlo en la novela Walton, Víctor, Elizabeth y la propia criatura. Si saben realmente quién ha creado a quién domina y quién es dominado, quién nombra y quién es nombrado. Mary Shelley absorbió y desarrolló imaginativamente, con una habilidad, yo creo, muy notable, algunos de los problemas centrales y más intensos de los orígenes de la modernidad en la que estamos ahora. Problemas que eran al tiempo científicos, políticos y morales. Su poder reside en la exploración de las implicaciones de aquello que dijo el más ilustrado de los filósofos. Con un leño tan torcido como aquel del que ha sido hecho el ser humano, nada puede forjarse que sea del todo recto. Desde este punto de vista, Frankenstein formó parte, como las obras de Byron o el Prometeo desencadenado de Percy Shelley, que se publicó 2 años después, de la conformación original de la conciencia moderna y de sus fantasmas, más concretamente de lo que Isaiah Berlin ha denominado la apoteosis de la Revolución Romántica, su crítica, pero también su deuda con los sueños de la Ilustración, algo que contenía y que aún contiene la añoranza y sobre todo la inquietud respecto a la posibilidad de un mundo ideal perfecto que enderece o no enderece o cree monstruos el fuste torcido de la humanidad. Bueno, nada más. Gracias.